Hola niños y niñas, espero que estén muy bien en sus casas. Les doy la bienvenida a una nueva cápsula educativa. En esta cápsula educativa trabajaremos la sociedad colonial. Pero antes de comenzar tenemos que recordar, durante 300 años Chile fue una colonia. El periodo colonial de América se extiende entre los siglos XVII y XIX. Durante este tiempo, los territorios americanos dependieron política y económicamente de algunos estados europeos. Algunos de ellos fueron España, Portugal, Reino Unido y Francia. A nosotros, por ejemplo, nos conquistó la corona española y estuvimos bajo su régimen, tanto político como económico. Dentro de la colonia, la iglesia tuvo un rol fundamental. La iglesia y el Estado eran los mejores amigos, inseparables. Estas estaban muy unidas y se apoyaban mutuamente. Las dos contaban con la obediencia de la sociedad colonial y aparte con el respaldo del rey. La relación entre Estado e iglesia estaba regulada por el vínculo del patronato. En él se estipulaban las obligaciones que tenía la iglesia con el Estado y el Estado con la iglesia. Bueno, entre estas obligaciones se encontraba la evangelización de los naturales de América, entre comillas, naturales se le llamaba a los indígenas. También se mencionaba la educación, la administración y la cultura. En todas estas, tareas estaba la iglesia detrás. Veamos ahora cómo se dio en realidad la sociedad. La estructura social durante la colonia fue la de la interacción entre españoles y pueblos originarios. La población africana, traída como esclava, el prestigio social dependía netamente de tu origen étnico, pero también de la posesión de tierras, fuentes o riquezas. Se dice que América fue una sociedad de castas. ¿Por qué? Porque teníamos distintas castas y nosotros o nuestra sociedad surgió de esa mezcla. Y además, éramos una sociedad pigmentocrática, que quiere decir que tu color de piel determinaba tu estrato social. También hacía que esto fuera muy jerarquizado. Por ejemplo, si tú nacías o tus padres eran esclavos, tú ibas a ser esclavo, no ibas a poder subir de nivel, 1, por tu color de piel, y 2, por la posesión de tierras que tenían tus padres. Veamos entonces los grupos sociales de la colonia. En la primera parte tenemos a los españoles y criollos. Ellos formaban parte de la aristocracia colonial, es decir, lo más arriba de esta cúspide. Concentraban el poder político y económico. A este grupo le pertenecían, este grupo pertenecían los funcionarios españoles, los hacendados, las altas jerarquías de la iglesia. Ya también los criollos. Recordemos que los criollos son los hijos de españoles que nacen en Chile, que estos solían ser dueños de hacienda ya que no podían participar activamente de la política. Ellos se casaban entre sí. ¿Para qué? Para poder vincularse por parentesco. Luego tenemos a los indígenas. La mayoría de ellos vivían en zonas rurales y muchos se incorporaron a la cultura del idioma español y de las religiones católicas debido a la imposición que se dio. A ellos se lo impusieron. Tenían una vida precaria. Algunos de ellos nunca aceptaron el idioma español y nunca aceptaron creer en lo que los españoles creían. ¿Ya? Bueno. Ellos vivían felices, adoraban a la Pachamama y además eran entregados en las encomiendas a los españoles. Esto era solamente para hacerlos trabajar y ocuparlos como mano de obra. Muchos indígenas se vieron afectados por esto y la población disminuyó considerablemente. ¿Ya? Los indígenas fueron sometidos, pero no se rindieron nunca. Recuerden que los españoles incluso tuvieron que colocar una barrera natural para que ellos no los atacaran. No se encuentra, sino que esta fue el río Biobío.
Luego tenemos a los mestizos. Los mestizos, con el tiempo, se convirtió en el grupo más numeroso de Chile. Este surgió de la mezcla de indígenas con españoles. Ellos se dedicaron a trabajar en las faenas agrícolas, mineras, artesanales, ya sea en dos zonas, urbanas o rurales. Luego, el último grupo social que nos queda son los esclavos africanos, los mulatos y los zambos. Ellos tenían una posición social inferior, estaban en la base de esta pirámide. Fueron muy pocos, no eran muy numerosos, ¿ya? Los esclavos eran de alto costo, aunque ustedes no lo crean, porque eran comprados y por lo general los traían desde España. Estos eran ocupados de labores domésticas como mayordomos, cocheros o capataces. También tener esclavos de raza negra les daba cierta nivel socioeconómico. No tenían derechos, podían ser vendidos, regalados, todo lo que quisieran. De su mezcla con indígenas españoles surgen algunos grupos sociales que nosotros vamos a ver más adelante. Bien, pero antes de seguir y ver todas estas mezclas que yo les digo, tenemos que entender un concepto. Este concepto es el mestizaje. Vamos a entender como mestizaje como la unión entre los indígenas con los españoles, ¿ya? Esta situación se mantuvo durante todo el periodo colonial. ¿Por qué? Porque fue tanta la mezcla que hubo de cultura, de idioma, ¿ya? De relaciones interpersonales que nacieron grupos, ¿ya? La corona intentó por todas partes prohibir esto, pero no se pudo. Esta situación no se evitó. Con el paso del tiempo, muchos europeos comenzaron a reconocer a sus hijos mestizos, ya porque antes no los podían reconocer y además esto les aseguraba un cierto tipo de bienestar. Si bien en un comienzo el grupo social que era mayoritario fue el de los indígenas, como yo les contaba, a través de distintas causas, este grupo comienza a disminuir y los mestizos pasan a ser el grupo más numeroso. Reemplazaron en varias regiones de América a los indígenas. Veamos ahora la mezcla de etnias. Vamos a entender como la mezcla de etnias a lo que se da a la mezcla de dos tipos de cultura, ¿ya? Por ejemplo, si un español con un indígena tienen un hijo, este hijo se va a llamar mestizo. O no es que se va a llamar, sino que va a recibir el nombre de mestizo. Si un español y un negro tienen un hijo, este va a recibir el nombre de mulato, que resulta de la mezcla de un español y un negro. Y el último nace de la mezcla de un indígena y de un negro, o un africano. Este recibe el nombre de Sambo. Estos tres grupos fueron los que surgieron de la mezcla de estas culturas. Tenemos a los mestizos, los mulatos y los zambos. Cada uno de ellos ocupaba una distinta posición social, ¿ya? Por lo general, los mulatos y los zambos seguían siendo ocupados en las tareas domésticas, ¿ya? Y eran tomados como un objeto o como un bien de consumo. Eran vendidos, regalados y siempre estaban a cargo de un señor, al igual que sus padres que eran negros, ¿ya? Que por lo general recuerden que eran esclavos. Bien niños, esa ha sido la cápsula educativa de esta semana. Espero que les quedaran más claros los conceptos que les pude explicar. Cuídense mucho, les mando un abrazo a cada uno de ustedes y ojalá verlos pronto. Adiós.